atravesando el valle de las lágrimas, atravesando el valle del dolor. Te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces. Ayer te vi llorar. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Ante un mundo que se pierde, Dios ofrece una salida. Tú y yo fuimos llamados a un llamamiento santo. No cualquiera te ha llamado. El que te llamó fue a una cruz, pagó tus pecados. El ministerio evangelístico y la iglesia Pentecostés Torre Fuerte presenta su programa Palabras Fieles y Verdaderas, con la ministración de la palabra de Dios, los pastores Feliciano y Yesenia Melara. Que conocemos la Biblia y los lectores de ella, tipificamos este verso como el centro de la Biblia. Vamos a hablar del cuidado de la salvación. Ahora, mientras predicaba el martes, yo manifestaba y enseñaba que Cristo es las primicias, que el Padre Eterno nos las dio a nosotros por un beneficio que Él quería sacar de eso. Y el beneficio era la salvación del mundo que estaba en tinieblas. Yo quisiera que se pusieran en pie para que leyéramos el versículo 16, todos los que estamos acá, amén, para honrar su palabra. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. La iglesia dice, amén. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Puede sentarse. Gracias, Señor. Ya oramos por la palabra. Hay dos palabras en este versículo que me llamaron mucho la atención. La palabra para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Son dos palabras que no están de acuerdo ni se relacionan entre sí. Son dos palabras que están muy en contra. Y venía a mí la palabra perdición y la palabra salvación. Cuando Cristo habla estas palabras, está manifestando el amor del Padre hacia la humanidad. Está declarando que el Dios Padre Todopoderoso amó tanto a este mundo que no había otra alternativa, ni había otra salida para este mundo que dar a su Hijo en propiciación de nuestros pecados y yendo a una cruz, porque era la única manera, era la única forma de darnos salvación. Pero no quiere decir que solo porque Jesús fue a una cruz ya usted es salvo. Hay un requisito en este versículo que el mundo tiene que declarar. Amén. Aleluya. Que cada persona, que cada ser humano tiene que darse cuenta que tenemos que creer en el Hijo de Dios como nuestro Salvador para que podamos ser salvos. Ahora me administraba tanto hoy en la madrugada y me iba a muchos versículos que esa salvación tiene que tener un cuidado. Bendito Dios. ¿Cuántos creen eso? Amén. Y se me venían tantos ejemplos para exponérselos a usted. Como por ejemplo, estas flores, si no se les pone agua, se secan. Va a llegar un momento que se van a morir. Entonces, ¿qué necesitamos para que permanezcan verdes? Se necesita un cuidado, ponerles agua. Amén. Sacarle las ramitas que están secas, quitárselas para que no se vean feas.
¿Qué hacen en las casas cuando le ponen el sistema de sprinkles a las casas? Les ponen el sistema de sprinkles para que cada cierto tiempo esos sprinkles trabajen para que rieguen ese pasto, esas flores, todo lo que tiene esa casa. Asimismo es el cristiano, el que ha creído, el que ha aceptado a Jesús como su Salvador, necesita cuidar esa salvación. Porque el primer paso para ser salvo es aceptarlo, creer en ese Cristo que fue a la cruz, que murió por mí, que dio la vida por mí. Yo tengo que creer porque es el camino o inicio del camino de salvación. Es el principio. Entonces, pero de ahí para adelante yo tengo que cuidar lo que Dios ha depositado en mí. El Padre eterno depositó a su Hijo. Una vez yo lo acepte en mi corazón, Él se incrusta en mí a través de su Santo Espíritu. Y yo tengo que tener cuidado de lo que Dios depositó en mi vida. ¿Cuántos están entendiendo? Porque hay muchas posiciones erróneas acerca de la salvación. Y es necesario que las sacaremos a través de la palabra. Porque creo y he entendido desde que acepté a Cristo hace como 14 años atrás, y desde que Dios nos llamó, que el manual del cristiano, del evangelio del Hijo de Dios, no es otro libro exclusivamente en la Biblia. 66 libros que son inspirados desde Génesis hasta Apocalipsis, que el Dios del cielo dejó para que la humanidad o el que cree en Dios se rija a través de ella. Amén. Bendito Dios, amén. Amén. Y cuando hablamos de salvación o de tener, como tema yo le puse, ocúpate de la salvación. Bendito Dios. Ocúpate de la salvación. ¿Por qué razón? Porque hay mucha iglesia. Porque cuando hablamos de salvación estamos hablando no de cualquier cosa. Estamos hablando de algo tan delicado y que es necesario que le prestemos mucha atención. ¿Por qué razón? Porque quien la dio no es un macho cabrío de los que presentaban en el altar en el Antiguo Testamento. Quien la dio se llama Jesús. Y la Biblia me dice que Él es santo, 3 veces santo. Entonces yo tengo que tener cuidado, delicadeza, tengo que tener respeto por ese nombre. Tengo que tener reverencia ante Él. ¿A dónde? ¿Solo en la casa de Dios? No, en todos lados. En todo lugar. Porque a donde yo camino, yo tengo entendido que allí camina Jesús conmigo. Que a donde yo hablo, Él habla por mí. Entonces, si yo camino allá afuera, yo tengo que presentar a Jesús con mi diario vivir, con mi testimonio, con todo lo que yo soy. Yo tengo que llevar a Jesús a donde yo vaya. Amén. Entonces, eso me hizo meditar en una palabra que el apóstol Pablo les habló a los filipenses. El apóstol Pablo no le estaba hablando solo a aquel que no lo ha recibido. Le estaba hablando a una iglesia. Y la iglesia no se ha dado cuenta que poco a poco se está marchitando, interiormente hablando. Aleluya. ¿Por qué razón? Porque no estamos ocupándonos de la salvación tan grande que el Dios del cielo nos lo regaló. No la compramos, no hemos pagado nada. Cristo la pagó por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Eso no tiene un precio. Dice el apóstol Pedro que ni con oro ni con plata podemos comprar la salvación que Él nos regaló. Bendito Dios. Ahora, ¿la estamos cuidando esa salvación? ¿Estamos teniendo cuidado de ella? Alabado sea Dios. Le está hablando el Señor a un pueblo que ya fue salvo
Y aquel que todavía no lo ha dejado entrar en su corazón, le está hablando también. Amén. Gloria a Dios. El apóstol Pablo habló a los Filipos. Yo quisiera que se vaya al capítulo 2. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Y quiero que lo vea con su Biblia. Amén. Hay unos versículos que están poderosos. Y yo dije, ¿cómo Pablo le está hablando a una iglesia que ya aceptó a Cristo? Pero el apóstol Pablo miró, se da cuenta que la iglesia se estaba descuidando. Y cuando la iglesia se descuida, está automáticamente alejándose de la salvación. Amén. Ahora, mire el versículo 12. El subtítulo que tiene este versículo ahí para abajo dice luminares en el mundo. ¿Cuántos entienden esa palabra por luminares? Capítulo 2, versículo 12. Luminares en el mundo. Quiere decir que la iglesia tiene que ser la luz allá afuera. Porque cuando habla del mundo está tipificando las tinieblas, el hombre que no conoce a Dios. Ahora dice la palabra, por tanto, por tanto es un llamado de advertencia. Un llamado de llamar la atención y como quien dice, presten cuidado y atención a lo que voy a hablar ahora mismo. Por tanto, dice el apóstol, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y le dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amén. Cuando nos vamos a la palabra, ocupaos, y buscamos la definición en el griego, ¿sabe qué significa? Y acuérdese que la Biblia fue escrita en hebreo, griego y latín. Entonces cuando el apóstol habla ocupado, quiere decir esta palabra según el griego, gloria a Jesús, dice, oiga y preste atención, trabajar en algo sin interrupción hasta terminarlo por completo. Aleluya. Bendito Dios. Amén. Alabado sea Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Terminarlo sin interrupción o trabajar en algo sin interrupción hasta terminarlo por completo. Las 8 horas usted no las puede, no le puede decir entro a las 7 y salir a la 1. ¿Verdad que no? Usted tiene que terminar exactamente las 8 horas de su labor para terminar ese trabajo del día. El problema de la gente en las iglesias es, 1, que tenemos en poco la salvación derramada en la cruz del Calvario. 2, que el afán de este mundo está ganando ventaja manipulada por el mismo Satanás para quitar y robar la salvación que Cristo ya la dio. Yo quiero establecer el principio y nuestra doctrina es que si no cuidamos la salvación, la podemos perder. Porque la Biblia me lo dice a mí así. Y la iglesia de Cristo está regida bajo la palabra. Aleluya. Entonces el apóstol se preocupa por esta iglesia porque le habían llegado noticias que habían pleitos, que habían disensiones entre o dentro de X iglesia de los filipenses. Fíjense que el apóstol preso y el apóstol les insta o los exhorta a que cuiden la salvación. ¿Por qué le interesó al apóstol decirle esto a la iglesia? Es porque si no trabaja en ella, usted se puede perder. Sí, Señor. Aleluya. Dios. Amén. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Yo no sé si alguno lo ha corrido algún trabajo, porque su trabajo o su labor diario no la termina completo. Y yo sé que a su patrón no le va a agradar. Alabado sea Dios. Sí, porque nuestro amigo Guillermo dijera, bueno, a la 1 me voy.
sin decirle nada a su jefe, yo sé que el Bank of America le va a decir, no más work. Voy a buscar a otro porque no me estás terminando el trabajo. Es así, ¿verdad? Así mismo es, exacto. Entonces, lo mismo es el Padre eterno. La salvación, joven, jovencita, cuídala, abrázala, hermano, o matrimonio, agarra esa salvación. Muy pronto lo vamos de esta tierra. Yo no sé cuándo, pero sé que Cristo viene por una iglesia. ¡Ey! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito Dios! ¡Amén! Aleluya. El problema de la iglesia es que como no hay cheque, como no hay un reporte con una tarjeta para entrar y salida, entonces lo descuidamos y es lo que menos tenemos en cuenta. Y yo digo que el interés más grande que debería de existir en un hombre y una mujer no es lo terrenal, es lo celestial. Amén, gloria a Dios. Y cuando yo me dedico a lo celestial, Él se dedica de lo terrenal. Amén. Eso es el problema, que no lo hemos entendido. Cristo dijo: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas. ¿Qué dijo Jesús? No lo dijo nadie más. El que te dio la vida eterna lo dijo. Amén. Vendrán por añadidura. Amén. Aleluya. No voy a tener necesidad yo de buscarla. Ellas se van a encargar, o Dios se encargará de mi necesidad. Vendrán detrás de mí cuando yo busque primero al reino, el Dios del cielo. Que sea mi prioridad, que sea tu prioridad, el reino de Dios, Cristo. Amén. Gloria a Dios. Hay muchos que ya están fuera de ese reino Bendito Dios. y no nos hemos dado cuenta. Bendito Dios. La salvación hay que estimarla, porque la salvación es Cristo, no es nadie más. La salvación es Jesús. ¿Qué significa salvación? ¿Qué significa esta palabra? Salvación significa o es la liberación de un peligro o un sufrimiento. Es liberar y proteger a alguien. Eso significa salvación. ¿De dónde Dios nos liberó? ¿De dónde Dios nos sacó? La Biblia dice, mi querido hermano, hermana, amigo, que estábamos muertos en delitos y pecados. Sí, Señor. Estábamos muertos. Y dice la Biblia en Romanos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahí mismo en el capítulo 3 de Romanos, versículo 23, dice que todos estábamos destituidos. Bendito Dios. Amén. ¿Por qué? ¿Sabe? Yo estuve estudiando en profundidad eso. Porque desde que Adán pecó en el huerto del Edén, todos los que nacimos de mujer, nacimos en pecado. Aleluya. El salmista reconoció y dijo: porque en pecado me concibió mi madre. Pero gloria al siguiente Adán, llamado Jesús. Oh, que Él vino a salvarnos y a libertarnos de ese pecado. La Biblia es clara, hermano. La Biblia es el manual para que nosotros no nos perdamos. Aleluya. Ahora, si Cristo me libertó, si Cristo me salvó, si Cristo me liberó de las garras de las tinieblas, de la fuerza que no me dejaba moverme, de sentirme en paz, en tranquilidad, ¿cuál será mi respuesta a esa liberación? Agradecimiento. Aleluya. Agradecimiento. Gloria a Dios. No puede existir otra palabra, porque no podemos pagarle a Jesús. No podemos comprar la salvación tampoco. Entonces, ¿cuál es la única manera? Agradecerle. ¿Y cómo le agradezco?
pagando mis votos al Dios del cielo. ¿Cómo? Adorándolo, bendiciéndole, creyendo en Él, dentro de la casa de Dios, allá en el trabajo, en la casa, portarme bien, ser una persona, un hombre, una mujer que crean en ese Dios todopoderoso, que cuando estamos con Él, que cuando estamos en la mano de Él, nada te va a pasar, nada te va a faltar. Puede venir problemas, pero Él se encarga de solucionarlo a tu favor. Amén. Entonces, Él prometió vida eterna en el versículo 16 de San Juan 3 a los que creen en Él. Sí, Señor. Pero también a los que no creen, perdición eterna. Quiero hacer un paréntesis. El alma del ser humano tiene dos destinos. No existen 3 ni 4. Aquí no existe el purgatorio como dicen los amigos católicos. Bendito Dios. Existen 2 caminos nada más: infierno y reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Ahora, el alma, la Biblia dice que este cuerpo va a ir al polvo de donde fue tomado. El espíritu que sopló cuando Dios Padre me formó a mí y a usted, ese espíritu regresará a Dios. Pero el alma, la Biblia dice que tendrá 2 destinos. Uno, si usted hace la voluntad de Dios, si guarda a Jesús en su corazón, el destino va a ser el reino de los cielos para siempre. Amén. Pero si usted no lo recibe, no lo guarda, no lo estima en su corazón, el destino será el infierno. Bendito Dios. Amén. Sí, Señor. Eso es algo para ponerse a pensar y a trabajar en nuestra salvación. Amén. El apóstol está diciendo: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esas 2 palabras hay que prestarle mucha atención. No está hablando de un temor de miedo horrible. Está hablando de un temor, de un temblor reverente, de alta estima. Tener a Dios el cuidado de no dañar la comunión con Él. Tener el cuidado de no dañar la presencia de Dios, de su Santo Espíritu en mi vida. Alaba lo que Él está vivo. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la Biblia en el versículo 12: ocupaos. Ahora, ¿cómo yo voy a estar ocupado trabajando en esa salvación? Yo tengo que estar conectado con Dios día y noche. Amén, Señor. Aleluya. Bendito Dios. Yo no me puedo apartar de su presencia, pero yo tengo que trabajar, puede decir alguien. Pero es que eso no lo exime de desconectarse de las cosas de Dios. Aleluya. Usted puede estar trabajando, pero en su mente, gracias a Dios por este nuevo día. Gracias a Dios porque verdaderamente has tenido misericordia de mí. Gracias por este trabajo. Te honro, Señor, en su mente, en su corazón. Dale gracias a Dios por todo. Reconocer que ese Dios que está en el cielo se merece honra, gloria, alabanza todos los días. Entonces usted se está ocupando de su salvación. Y lo más hermoso de esto, ¿sabe qué es? Que la salvación no se la puede dar ni su papá ni su mamá. Yo me puedo morir orando por mis hijos, pero tampoco los voy a poder salvar, porque esto es personal. Sí, Señor. Ni su esposo ni su esposa. Por eso cuando su esposo no quiere venir, pues mira, mi amor, voy a ir a orar por ti a la iglesia y voy a pedir oración para que Dios ponga un espíritu de deseo, de ánimo, para que vayas a la casa de Dios. Aleluya. Esto no es que mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi primo vaya y yo le diga: vas a ir hoy ahora a la iglesia. Hoy no voy a ir, pues no vayamos. Santo. Bendito Dios. En ese jueguito ha caído mucha gente y no se ha dado cuenta que es el mismo Satanás que le está poniendo eso para detener su bendición. Alabado Dios. Bendito Dios. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. En ese jueguito hay mucha gente, hermano. Pues no vayamos. Santo. Aleluya. ¿Qué pasaría en ese momento viniera Cristo por su iglesia?
salvación es delicada. Y esto es personal y tienes que cuidarla. Amén. Y yo meditaba cuál será el lugar de perdición. Apocalipsis capítulo 20. Bendito Dios. No quiero tenerte mucho tiempo en esta casa ahora. Bendito Dios. Solo quiero hacer conciencia de que la salvación es personal y hay que cuidarla. Hay que prestarle mucha atención a la salvación. La salvación no es un juego, hermano. Por ahí dicen una secta, porque no son doctrinas, son sectas, que la salvación no se pierde. La salvación sí se pierde, y ya te voy a llevar ahí, a través de la Biblia. Porque la salvación es delicada, hermano. La salvación es santa porque Él es santo. Amén. Así es que deje de pecar y cuidemos la salvación. Aleluya. Mi alma te alaba, Dios. Espero que nuestro amigo Ernesto Guillermo se la lleve ahora. Y su novia, nuestro hermano Ramiro, se la lleve ahora. Nuestro hermano Enrique se la lleve ahora. Amén. Gloria a Jesús. ¿Quién más tenemos por ahí? Hermana María. ¿O quién? También. Que se lleve la salvación ahora. ¿Quién es? Cristo Jesús. Dice la Biblia que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Porque por eso fue Cristo a la cruz del Calvario. Prestemos atención a esa palabra, porque de tal manera esa palabra es infinita, nos cubre a todos. Pero no todos reconocemos. Espero que nuestro hermano Mercedes se la lleve también ahora. Amén. Mira, hermano, Dios quiere salvarnos a nosotros, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros esposos, al familiar. Usted no sabe cuál va a ser la conexión de Dios con usted, con el familiar. Dios quiere hacer algo en nuestras vidas. Apocalipsis 20. Y este juicio que habla desde el versículo 11 no es para entrega de galardones. Esto es para mandarlo, bien sea al reino de los cielos o al mismito infierno. Esta es la Biblia, hermano. Gloria a Dios. Y es el último libro de la Biblia. Bendito Dios. Oiga lo que dice, versículo 11 del capítulo 20 de Apocalipsis. Y vi un gran trono blanco, el apóstol Juan hablando. Y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, oiga bien, grandes, pequeños, de pie ante Dios. Toda persona, deténgase ahí, que muere sin Cristo, sin ver aceptado a Jesús, sin ver cuidado la salvación, y muere, un día se presentará delante de Dios. Bendito Dios, amén. Un día. ¿Cuándo? Yo no lo sé. Y como no lo sé, por eso le pido a Dios siempre traer un mensaje que advierta y que haga conciencia de nuestro diario vivir. Porque como no lo sé, puede ser hoy mismo que venga Cristo y se lleve a su iglesia. O puede ser que muramos nosotros hoy mismo. Bendito Dios. Y para la muerte no hay edades. Amén. Ni hay tiempo. Entonces, ¿qué tenemos cómo tenemos que estar preparados para ese día? Amén. Gloria a Dios. Muchos planes mucha gente ha hecho, pero no se han cumplido. ¿Por qué? Porque la muerte los visitó antes. Bendito Dios. Se quedaron los proyectos de construcciones, se quedaron los proyectos de casa, se quedaron los proyectos de cualquier cosa, porque la muerte los visitó. Bendito Dios. Y en la Biblia hay ejemplos de aquel hombre que quería llenar los graneros, y Dios le dijo: necio, no sabes que esta noche vengo por tu alma. Bendito Dios. Alabado Dios. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el ser humano? Estar preparado. Aleluya. Si la divina muerte nos visita esta noche. Bendito Dios. Alabado sea Dios. El poder de su nombre. Acaba de morir un hijo de un amigo mío.
hermano en Cristo, sobrino de un pastor, jovencito como de 23 años. Si me está mirando ahí por las redes sociales, Bendito. hablo verdad. Estaban en el culto gozándose. Cuando llegó a su casa, el corazón. Jovencito. Bendito Dios. La juventud cree que no se puede morir ahora arruinado. Sí, Gloria a claro Dios. que sí. Amén. No hay tiempo para morir. No hay tiempo ni podemos especificar el momento indicado que Cristo venga. Amén. Entonces tenemos que mantenerlos ocupados en nuestra salvación. Tenemos que saber vivir mientras estamos en esta tierra. Amén. Gloria a Dios. Porque un día Dios nos pedirá cuentas. Amén. Oiga lo que dice. Que delante de Dios, dice la Biblia, se pararon pequeños grandes. Oiga bien. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de qué? De la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Hay un libro que se llama el libro de la vida. ¿Cuándo es que mi nombre va a ser escrito en ese libro? Cuando yo le diga al Señor: Padre, te acepto a tu Hijo, el Salvador, a Jesús en mi corazón, perdona mis pecados, y desde este día yo paso a ser parte, hijo tuyo. Amén. Gloria a Dios. Eso es la declaración de fe. Amén. Alabado sea Dios. Bendito Dios. Aleluya. Entonces ese libro dice: en aquel día fue abierto. Vamos a ver qué dice más abajito. Bendito Alabado Dios. sea Dios. Y el mar entregó los muertos que habían en él. En aquel día, el mar los va a vomitar porque necesitan presentarse delante de Dios a dar su informe, porque Dios les va a pedir cuentas ese día. Amén. Señor. Bendito Dios. Te llevé a la casa de Dios, Torre Fuerte. Te dije que aceptaras y no lo quisiste hacer. Que regeneraras tu vida, que cuidaras la salvación y no lo quisiste hacer. Bendito Dios. Alabado sea Dios. Ese día Dios va a pararse delante de cada uno de nosotros. Ahora dice la Biblia, Aleluya. oiga bien, y el mar entregó los muertos que había en él. ¿Cuántos no muertos hay? Miles que se han ahogado y no los hemos encontrado. Bendito Dios. Pero en aquel día el mar los va a entregar. Aleluya. Alabado Dios. El mar los va a sacar, porque el poder de Dios los va a reclamar. Amén. Señor, Bendito amén. Dios. Pues, aleluya. Porque necesita ese día mostrarle el libro y mostrarle todas las obras y las cosas que se les dijo y no quisieron obedecer. Ese día Dios los llamará a su presencia. Bendito Dios. Aleluya. Poderoso Dios. Esto no es juego, hermano. Esto no es un cuento de hadas, esto no es mentira. Esta palabra es viva y es eficaz. Y se ha cumplido todo lo que está escrito. Se está cumpliendo y se seguirá cumpliendo. Porque la palabra de Dios es infalible. Bendito Dios. Amén. Alabado Gloria a sea Dios. Sigue diciendo el Señor. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades. La palabra Hades significa infierno. Significa lago de fuego. Si usted busca las definiciones en el griego, hebreo, usted va a encontrar las definiciones. Ahora dice la Biblia: entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Cuando alguien comete una falta acá terrenal y lo agarra el policía, ¿verdad que es juzgado por un juez? Amén. Sí, Señor. Bendito Dios. Pues así mismo, el Dios del cielo también lo llamará un día para juzgarlo. Sí, Señor. Amén. Aleluya. Bendito Amén. Amén. Y dice la Biblia, sigue diciendo, el 14, y
la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. Bendito No dice a una tina, no dice a un jacuzzi, no dice allá a la playa de Marco Island, no dice a la playa de Neipo, no dice a una pool que le podemos poner la temperatura que nosotros querramos, no. Bendito Dios. Aleluya. Ese lago de fuego nunca se apagará. Y el alma que vaya ahí estará viva por toda la eternidad. Alabado sea Dios. Y no le digo que le pregunte al rico que está plasmado en la Biblia, porque usted no va a ir allá, usted va a ir al reino de los cielos. Gloria a Dios. Pero ¿qué tengo que hacer, pastor? Cuidar la salvación, ocuparme de ella, aceptar a Jesús como mi Salvador, porque yo no quiero ir a ese lago de fuego. Amén. Ahora, dice que el que no se halló inscrito, la inscripción de su nombre en ese libro de la vida cuando se abra, fue lanzado al lago de fuego. Amén. ¿Por qué? Porque ese va a ser el juicio para aquel que no obedezca, ni esté cuidando la salvación, ni acepte a Jesús como su Salvador. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como predicadores? Enseñar esta palabra. ¿Cuál es su responsabilidad? Usted la conoce. Usted la sabe. Pero las oportunidades no todo el tiempo son iguales que la de mi amigo ni la de mi hermano. No. Alabado sea. Estaba un evangelista en fuego un día, en una campaña. Y eso golpeó mi vida, porque yo fui testigo en un estadio en El Salvador. Y andaba un amigo mío corriendo haciendo ejercicio, un ingeniero llamado José, vecino de nuestra casa allá en El Salvador. Y el evangelista le hizo el llamado: Dios te dice que ahora es el día tuyo. Y él le dijo, ni le puso atención, no lo hizo así. Un ingeniero agrónomo. A las 8 de la noche este hombre quedó encima de una taza de café. Bendito Dios. Alabado sea Dios. La salvación le llegó en el momento justo indicado, pero la despreció. Bendito Dios. ¿Dónde estará esta alma? ¿Dónde estará? Despreció a Jesús. Alabado sea Dios. A Dios no le va a encantar ver eso, pero como es un Dios de justo juicio, Él tiene que juzgar conforme como Él es. Aunque le duele en su corazón, porque mandó a su Hijo a darnos salvación y vida eterna. No para que los perdiéramos, pero la Biblia me dice que nos dejó el libre albedrío. Esto quiere decir que quien decide por la salvación es usted y soy yo. Oh, depende de mí a donde yo quiero gozar mi vida eterna. Amén. Alabado sea Dios. Para terminar, Alabado sea. Hebreos capítulo 2. Bendito Dios. Aleluya. En Hebreos capítulo 2 hay una advertencia. Y cuando predico estos mensajes de salvación, me gusta enseñarle la Biblia, porque es la Biblia la que habla la verdad, hermano. Es la palabra de Dios. Amén. 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 Ahora mire el capítulo 2 de Hebreos. Aleluya. Advertencias contra deslizarse. Es el tema que tiene este versículo o este texto. ¿Qué dice? Por tanto, otro llamado de advertencia: es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que hay muchos deslizados hoy en día. Porque si la palabra dicha
por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Hay un signo de interrogante y dice y hace una pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Aleluya. Hay que leer los signos para entender lo que dice. Y dice el texto: la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Qué significa la palabra deslizarse? Que si yo voy caminando y no me fijo por dónde camino, me caigo. Y si me deslizo aquí, me puedo quebrar un pie. Hay muchos que se han deslizado en la tina del baño y se han desnucado. Han muerto. Eso significa deslizarse. Hay un peligro al no prestar atención, al no tener cuidado de nuestra salvación. Bendito Dios. Alabado sea Dios. Hay un peligro, mi hermano. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Flexibilizar mi sentimiento, mi corazón, y dedicárselo al Dios del cielo y decirle: aquí estoy. Haz conmigo lo que tú quieras. Pero en este día yo quiero cambiar mi vida. Quiero ser alguien diferente. Quiero verdaderamente buscar otro nuevo rumbo en mi vida. Iglesia del Señor, la salvación hay que cuidarla. ¿A dónde está la doctrina que dice que no se pierde? Si leemos este versículo, porque hay una que dice: salvo, siempre salvo. Esa es mentira del diablo. Dios. La salvación es hasta el último momento. No se descuide, pueblo. Persevere cada día. Vienen momentos difíciles, adversos, claro que sí. ¿Quién le dice que no? Vienen momentos duros, sí. Pero si se agarra de la mano del Señor Jesús, Él le va a ayudar. Amén. Si su fe crece en esta palabra, Él lo va a ayudar. Él sabrá cómo abrir la puerta que se cerró, cómo darle la salida a ese problema. Él sabrá qué hacer en el momento que venga la tempestad en su vida. Él se va a encargar. Gloria a Dios. Este texto, cuando viene la decadencia, porque eso que yo sea pastor no quiere decir, hermano, que soy un Superman. Vienen momentos duros también. Yo le decía a un hermano: a ti te ataca de una manera, a mí me ataca de otra manera el enemigo, con tal de querer desistir o que yo desista de este caminar. Amén. Y no me puedo descuidar, porque la responsabilidad es doble, mi hermano. Cuidar mi salvación y tener el cuidado de lo que te predico de aquí. Y eso es delicado y es sagrado. Yo no puedo decirte algo, traerte un mensaje que no sea lo que Dios dice. Entonces mi cuidado es enseñarte esta palabra. 1, 2, cuidar mi salvación. ¿Cómo? Ocuparme de ella todos los días. Aleluya. No es fácil, pero yo sé que con la ayuda de Dios se puede. Amén. Aleluya. No es fácil, hermano, no es fácil. Hablaba con la pastora ahora. Cualquier hermano que no tenga responsabilidades en la iglesia, o aún algunos de los que tienen, se quedan cuando se quieren quedar en la casa. Bendito Dios. Pero tú y yo nunca nos hemos quedado por quedarnos. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Dios. ¿Por qué? Porque yo reconozco mi responsabilidad, Amén. Sí, amén. tanto con Dios para con usted. Bendito Dios. Cualquiera se queda en casa, punto. ¿Quién le dice algo? Nadie. Bendito Dios. Amén. Pero yo, hermano, y yo tengo un cuerpo igual que usted, corre sangre, me canso, no crea que no, pero yo estoy siempre abriendo la puerta ahí, si no es uno de los líderes. Bendito Dios. Dios. Cualquiera se puede ocupar de cualquier cosa personal, pero yo tengo que saber que a las 6 de la tarde yo tengo que estar aquí, Amén. Alabado sea Dios. porque yo he entendido, hermano, que esto es personal. Bendito Dios. Que esto es personal.
Así que mi amado hermano, Dios está hablando esta noche. Gloria a Dios. Amén. Tú sabes cómo está tu vida. Bendito Dios. Dice el escritor que atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Está hablando de Sodoma y Gomorra. Cuando los ángeles llegaron y le hablaron a Lot y le dijeron: sal de este lugar, porque esta ciudad va a ser destruida, va a ser quemada con fuego, con azufre. Bendito Dios. ¿Se cumplió esa palabra? Amén. Claro que se cumplió. ¿Por qué? Porque la ciudad estaba cometiendo pecados deliberadamente. No quisieron obedecer la voz de Dios. Dios tuvo que tomar y hacer un juicio contra ellos. ¿Le duele a Dios en su corazón? Claro que sí. ¿Por qué? Porque son creación de Dios. Pero no le queda otra salida. En el tiempo de Noé, no quisieron obedecer a la voz de Noé dada por Dios. ¿Qué hizo Dios? Los ahogó con un diluvio. Bendito Dios. Amén. Eso pasó, hermano. Alabado sea Dios. Bendito Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Atender la palabra. Y cuando yo la atiendo, yo la asimilo y me la llevo a mi corazón. Y cuando la tengo aquí, la pongo por obra y me resulta para bien. Amén. Gloria a Dios. Nunca la palabra de Dios me va a resultar para mal. Siempre hace lo que ha determinado hacer en mi vida cuando yo la pongo por obra. Alabado sea Dios. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Si la definición es trabajar en algo sin interrupción hasta terminarlo por completo, la palabra ocupaos, yo tengo que meterme Mateo 24:13. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Terminamos ahí. Alabado sea Dios. Bendito Dios. Vieras con qué alta estima y con qué dolor en el espíritu preparé este mensaje. Porque cuando yo veo, hermano, la situación de la iglesia, y no solo de la iglesia de acá, sino de mucha iglesia, si tú supieras, un día de esto, alguien se reconcilió conmigo por teléfono, se congrega en otra iglesia, y me dijo: ¿has sentido que ore por mí? Estoy desesperado, tengo tiempo de no congregarme. Y le dije: hagamos la oración de reconcilio. Se reconcilió. Y le dije: ve a la iglesia, no te quedes, muchacho. Aleluya. Se despertó como loco un día, como a las 12 de la noche. Esa hora me habló y atendí la llamada y yo: wow. Esa hora hicimos la oración de reconcilio por teléfono. Porque la gente se está descuidando mucho, hermano. Bendito Dios. No hay que descuidarse. Atiende lo tuyo, pero atiende a Dios también. Amén. Gloria a Dios. Lo espiritual es de suma importancia, como le decía a nuestro amigo Guillermo un día de este. Lo espiritual tiene que estar en nuestro diario vivir todos los días. Alabado sea Dios. No podemos dejarlo a un lado. Tenemos que tener esa parte, ese tiempo para lo espiritual. Amén. Salomón dijo: para todo hay tiempo. Tiempo para llorar, tiempo para reír y también tiempo hasta para morir. Aleluya. Todo tiene su tiempo. El problema es que nosotros somos malos administradores del tiempo. Aleluya. Amén. Y el tiempo, como predicaba hace unos días atrás, no es tuyo ni mío, es de Dios. Amén. Hasta por eso Dios te pedirá cuenta cómo lo administras. Si cuando hay culto te vas a otro lado que no tiene significancia y abandonas el culto, Dios te pedirá cuenta por eso. Bendito Dios. Aleluya. Hello. Santo, poderoso. Yo sé que esta palabra que estoy diciendo, hermano, Dios la está escuchando y la está escribiendo, porque un día Él te la va a enseñar a ti. Bendito Dios. Amén. Un día te la va a enseñar. ¿Cuándo? Yo no lo sé. Porque nos quedamos en casa solo por quedarnos. Bendito Dios. Alabado sea Dios. Aleluya. Nos vamos a otro lugar. Y la casa de Dios, donde se habla de Dios, donde se canta alabanza a Dios, donde Dios nos puede dar una palabra ese día,
brilla por su ausencia. Bendito. Gloria a Dios porque Torre Fuerte es activa. Amén. Pero si hay alguno por ahí que abandona los cultos o algo así por así, estamos hablando esta noche de parte de Dios. Gloria a Dios. Te voy a dejar este versículo, aquí no hay. Amén. Dale ofrenda de palmas al Rey. Voy a hacer un paréntesis de maestro. Si yo no sintiera un afecto de amor por ti, yo no te predicara palabra Amén. Bendito Dios. que te haga conciencia en el estado que tú estás. ¿Sabes qué hiciera yo? Me preocupara por mi salvación, mis hijos y mi esposa. Y viniera aquí y te trajera un mensaje. Amén. Bendito Dios. Y ya. Amén. Pero ¿sabes qué? Porque te amo, te quiero Bendito Dios. y no quiero que tu alma perezca. Por eso es que yo te predico la palabra de Dios. No es por otra cosa, mi amado. Amén. Amén. Mateo capítulo 24, versículo 13. Amén. Los que se ocupan de la salvación son estos, mira. Y los que no se ocupan, te lo voy a leer también. Los que se ocupan de la salvación son los salvos, los que han aceptado a Jesús y los que lo siguen aceptando. Dice la Biblia, oye bien, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aleluya. Alabado sea Dios. ¿Verdad que aquí Cristo nos está diciendo el que me acepta y deje de perseverar? En Juan dice el que cree en mí. Pero después de creer hay que perseverar, mantenerse firme, puesto los ojos en Jesús, creyendo en Él todos los días, una fe salvadora que nadie te la saque de tu corazón, perseverando, caminando, viviendo siempre bajo la voluntad del Dios del cielo. Entonces cuando tú mueras, cuando Cristo venga, tú serás salvo. Porque la Biblia dice el que persevera, el que camina, el que vive hasta el fin, habla en singular, no habla en plural, Bendito Dios. este será salvo, porque esto es personal. Amén. Gloria a Dios. Ahora, los que perseveran son porque han creído en algo, Amén. como los que dicen me voy a jubilar, porque están trabajando en ese trabajo hasta jubilarse. Esa es la meta, ese es el propósito, ese es el fin. Amén. Pues el fin y la meta de la iglesia es el cielo. Amén. Gloria a Dios. Ese es el fin, esa es la meta, y para ello hay que trabajar en esa salvación. Bendito Dios. Arribita de allí lees el versículo 12. Bendito Dios. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aleluya. ¿En qué mundo estamos viviendo ahora en día? Bendito Dios. Corrompido. Corrupción, Amén. maldad por doquier, tantos muertos por allá, montón de muertos por acá, aún dentro de las iglesias de Houston, Texas o en Dallas 24, una iglesia bautista. Bendito Dios. Se metió un loco y hizo una disparación y mató un montón ahí de cristianos. La maldad está por donde quiera. Pero eso mismo el enemigo está usando para que el amor de la iglesia se vaya apagando. Bendito Dios. No permitas que ese fuego, como con el que empezaste cuando aceptaste a Cristo, se apague en tu vida. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Porque Dios o Cristo reprendió a la iglesia de Éfesos. Bendito Dios. Le dijo, te hace falta una cosa. Bendito Dios. Aleluya. Te has olvidado. Regresa, le dijo, a tu primer amor. Bendito Dios. Porque ese principio, ese primer amor, ese cuando uno acepta a Cristo y no quiere salir de la iglesia. Ese es que hay que mantenerlo, hay que perseverar hasta el fin. Entonces vas a declarar victoria en tu vida. Ponte bien esta noche. Aleluya. Mi alma te alaba, Espíritu Santo.
Dios es bueno, iglesia, porque todavía habla. y llorar.